¿Qué tal? Saludos. Ya llegamos al viernes de una semana más. Esta es nuestra clase número 203, leyendo el primer libro de Samuel. Hoy vamos a dar lectura a los capítulos 13, 14 y 15. Hacemos nuestra oración. Espíritu Santo, Padre de los pobres, luz y fuerza, que mueves y conmueves, danos tu gracia para que podamos abrir el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia y la voluntad. Señor Jesucristo, que eres la palabra viva del Padre, que actúas en nosotros y en medio de nosotros y a pesar de nosotros. Padre Santo, que has proclamado tu palabra de verdad y de libertad, que atendamos con justicia en el corazón lo que tú quieres darnos cada día. Amén. Sin más, capítulo 13. Saúl tenía la edad de cuando llegó a ser rey y reinó 2 años sobre Israel. Se eligió Saúl 3,000 hombres de Israel. Había 2,000 con Saúl en Micmas y en las montañas de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gebá de Benjamín, y el resto del pueblo devolvió a sus tiendas. Jonatán mató al gobernador de los filisteos que se hallaba en Gibea, y los filisteos lo supieron. Saúl hizo sonar el cuerno por toda la tierra, diciendo: entérense, hebreos, y todo Israel se enteró de la noticia. Saúl ha matado al gobernador de los filisteos, y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Y se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron los filisteos para combatir a Israel, 30,000 carros, 6,000 caballos y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar, y acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro porque se les apretaba de cerca, se escondió la gente en las cavernas, los agujeros, las hendiduras en las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también el Jordán al país de Gad y Galaad. Saúl estaba en Gilgal, y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó 7 días según el plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegó a Gilgal, y el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo: acérquense el holocausto y los sacrificios de comunión, y ofreció el holocausto. Acababa él de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel, y Saúl le salió al encuentro para saludarlo. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, y que tú no venías en el plazo fijado, y que los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora los filisteos van a bajar contra mí a Gilgal, y no he apaciguado a Yahvé. Entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Samuel dijo a Saúl: te has portado como un necio. No has cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado. Entonces Yahvé hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora su reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Se levantó Samuel y subió de Gilgal para seguir su camino. Los que quedaban del pueblo subieron tras Saúl al encuentro de los hombres de guerra, y vino de Gilgal a Gebá de Benjamín. Saúl pasó revista a las tropas que tenía con él. Había unos 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y las tropas que estaban con ellos se hallaban situados en Gebá de Benjamín, mientras que los filisteos acampaban en Micmas. La fuerza de choque salió del campo filisteo en 3 columnas. Una columna tomó la dirección de Ofra, en la comarca de Sual. La segunda tomó la dirección de Ben Jorón, y la tercera tomó el camino de la frontera que domina el valle del Seboín hacia el desierto. No había herreros en todo el territorio de Israel, porque los filisteos se decían: que no hagan los hebreos espadas ni lanzas. Así todos los israelitas tenían que bajar a los filisteos para afilar cada cual su reja, su hacha, su azuela y su aguijada. El precio era 2/3 de siclo por usar de azuelas y enderezar la aguijada. Y así el día de la batalla nadie en toda la tropa que estaba con Saúl y Jonatán tenía en la mano espada ni lanza. Los había solo para Saúl y para su hijo Jonatán. Una avanzadilla de filisteos partió hacia el paso de Micmas.
Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: ven, vamos a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos que está al otro lado. Pero no dijo nada a su padre. Saúl estaba situado en el límite de Gibea, bajo el granado en el límite de Gibea, bajo el granado que está cerca de Migrón. Y la gente estaba con él, sumaban unos 600 hombres. Agías, hijo de Ahitub, hermano de Jacob, y Caboc, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efod. La tropa no advirtió que Jonatán se había marchado. Entre los pasos que Jonatán intentaba franquear para llegar a la avanzadilla de los filisteos, uno de ellos tenía a ambos lados sendos picachos. Uno se llamaba Boses y el otro Cené. El primer picacho está al norte frente al Micmas, el segundo al sur frente a Geba. Jonatán dijo a su escudero: ven, crucemos hasta la avanzadilla de esos incircuncisos. ¿Acaso Yahvé haga algo por nosotros? Porque nada impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. Su escudero respondió: haz lo que te parezca razonable. Yo estoy contigo a tu servicio. Jonatán dijo: vamos a pasar hacia esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen: quédense aquí hasta que lleguemos a ustedes, nos quedaremos en el sitio y no subiremos a ellos. Pero él nos dice: suban hacia nosotros, subiremos, porque Yahvé los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos, que dijeron: miren, los hebreos salen de los escondrijos. ¿Dónde se habían metido? Los hombres de la avanzadilla, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, dijeron: suban hacia nosotros, que les vamos a enseñar algo. Entonces Jonatán dijo a su escudero: sube detrás de mí, pues Yahvé los ha entregado en manos de Israel. Subió Jonatán ayudándose de pies y manos, y su escudero los seguía. Caían los filisteos ante Jonatán, y detrás de él su escudero los iba rematando. Este primer estrago de Jonatán y de su escudero alcanzó a unos 20 hombres como en medio surco de tierra. Dio el terror en el campo y en el campamento y en la gente. Toda la avanzadilla y los cuerpos descubierta fueron presa de los espanto. La tierra se tembló y hubo un terror de Dios. Los escuchas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, vieron que la multitud se agitaba de un lado para otro. Y dijo Saúl a las tropas que estaban con él: pasen revista y vean quién se ha marchado de los nuestros. Se pasó a revista y vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl dijo a Agías: trae el arca de Dios, porque aquel día el arca de Dios estaba con los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo, y Saúl dijo al sacerdote: retira de tu mano. Saúl y toda la tropa que estaba con él se reunieron y llegaron al campo de batalla, y he aquí, con la espada de cada uno se volvió contra el otro. La confusión era enorme. Los hebreos de antes estaban al servicio de los filisteos, y que habían subido con ellos al campamento también se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron hostigándolos. Aquel día Yahvé dio la victoria a Israel. El combate se extendió más allá de Bet-Jorón. Los hombres de Israel estaban en gran apuro aquel día, y Saúl pronunció una imprecación sobre el pueblo: maldito el hombre que coma algo antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó bocado. Toda la gente entró en el bosque, había miel por el suelo. Entró el pueblo en el bosque, y el panal destilaba miel, pero nadie se llevó la mano a su boca, porque el pueblo temía la imprecación. Jonatán no había oído de la imprecación que su padre había pronunciado sobre el pueblo, y alargó la punta de la vara que tenía en la mano, la metió en el panal, y después llevó la mano a su boca, y le brillaron los ojos. Uno del pueblo le habló diciendo: tu padre ha pronunciado solemnemente esta imprecación sobre el pueblo. Ha dicho: maldito el hombre que coma hoy algo. Y el pueblo está extenuado. Jonatán respondió: mi padre ha causado un trastorno al país. Vean cómo me brillan los ojos por haber tomado este poco de miel. Pues si la tropa hubiera comido hoy del botín tomado al enemigo, ¿no hubiera sido mayor el estrago de los filisteos? Aquel día fueron batidos los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y la gente quedó extenuada. La tropa
se arrojó sobre el botín y tomando ganado menor, bueyes y terneros, los inmoló sobre el suelo y los comió con la sangre. Avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra Yahvé comiendo la sangre. Él entonces dijo: ustedes han sido infieles, traigan rodando ahora mismo una piedra grande. Luego dijo: repártanse entre el pueblo y díganles que cada uno traiga su buey o su carnero, los inmolarán aquí, comerán sin pecar contra Yahvé por comerlo con sangre. Todos los hombres llevaron cada uno el buey que tenía aquella noche y lo inmolaron allí. Alzó Saúl un altar a Yahvé. Este fue el primer altar que edificó. Saúl dijo: bajemos durante la noche en persecución de los filisteos y saquémonos hasta el amanecer. No dejaremos ni un solo hombre. Le respondieron: haz lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: acercémonos aquí a Dios. Consultó Saúl a Dios: bajaré en persecución de los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Pero no respondió en aquella ocasión. Entonces dijo Saúl: acérquense aquí todos los principales del pueblo, investiguen y vean en qué ha consistido el pecado de hoy. Vive Yahvé, que ha salvado a Israel, que el que ha pecado, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá sin remisión. Nadie del pueblo se atrevió a responderle. Dijo a todo Israel: pónganse a un lado, y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que mejor te parezca. Dijo entonces Saúl: Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán, Yahvé, Dios de Israel, de Urim, si el pecado es de tu pueblo Israel, da Urim o da Turim. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Dijo Saúl: sorteen entre mi hijo Jonatán y yo. Y fue señalado Jonatán. Dijo entonces Saúl a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Jonatán se lo contó y dijo: no he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir. Saúl replicó: que Dios me haga esto y me añada esto otro, si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿es que va a morir Jonatán siendo él quien ha conseguido esta gran victoria en Israel? Dios nos libre. Vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, porque con ayuda de Dios lo hizo. Así salvó el pueblo a Jonatán y no murió. Regresó Saúl de la persecución de los filisteos y los filisteos alcanzaron su país. Cuando Saúl se constituyó rey sobre Israel, guerreó por todas partes contra todos sus enemigos, contra Moab, los amonitas, Edom, el rey de Sobá y los filisteos. Doquiera que se dirigía llevaba la salvación. Hizo proezas de valor, batió a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Issó y Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran Merab la mayor y Mical la más pequeña. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimás. El jefe de su ejército se llama Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Hubo una guerra encarnizada contra los filisteos toda la vida de Saúl. En cuanto Saúl veía a un hombre fuerte y valeroso, se lo incorporaba. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me ha enviado para ungirte rey de su pueblo Israel. Escucha pues las palabras de Yahvé. Esto dice Yahvé Sebaot: he decidido castigar a Amalec por lo que hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalec, consagrándolo al anatema con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y burros. Convocó Saúl al pueblo y le pasó revista en Telán: 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Avanzó Saúl hasta la ciudad de Amalec y se emboscó en el barranco. Dijo Saúl a los quenitas: márchense, apártense de los amalecitas, no sea que los haga desaparecer con ellos, pues ustedes se portaron con benevolencia y con todos los israelitas cuando subían de Egipto. Y los quenitas se apartaron de los amalecitas. Batió Saúl a los amalecitas desde Javilá en dirección del sur, frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y lo más escogido del ganado mayor y menor.
las reses cebadas y los corderos y todo lo bueno. No quisieron consagrarlo al anatema. Solo consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Se levantó Samuel por la mañana al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel: Samuel ha ido a Carmelo. Se ha erigido un monumento y después ha sequido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl y éste dijo: bendito seas de Yahvé. Ya he ejecutado la orden de Yahvé. Samuel preguntó: ¿y qué son esos balidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Respondió Saúl: los hemos traído de Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios. Cuanto a los demás, lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl: basta ya, deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Él le dijo: habla. Entonces Samuel dijo: aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ha ungido rey de Israel. Yahvé te ha enviado por el camino y te ha dicho: vete y consagra el anatema a estos pecadores, los amalecitas. Hazles la guerra hasta el exterminio. ¿Por qué no has escuchado la voz de Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel: yo he escuchado la voz de Yahvé. He seguido el camino por el que me envió, he traído a Agag, rey de los amalecitas, y he entregado a estos el anatema. Del botín el pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé, tu Dios, en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Crimen de idolatría la contumacia. ¿Por qué has rechazado la palabra de Yahvé? Él te rechaza para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: he pecado conculcando la orden de Yahvé y tus palabras, porque tuve miedo al pueblo y lo escuché. Ahora pues perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel respondió a Saúl: no iré más contigo. Ya que has rechazado la palabra de Yahvé, Yahvé te ha rechazado para que no seas rey de Israel. Y como Samuel se volviera para marcharse, lo tomó Saúl del extremo del manto, que se desgarró, y Samuel dijo: hoy te ha desgarrado Yahvé el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. Pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para arrepentirse. Saúl dijo: he pecado, pero con todo te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahvé tu Dios. Volvió Samuel con Saúl, y éste adoró a Yahvé. Después dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él ligero, pues se decía: se ha alejado de la amargura de la muerte. Samuel dijo: como tu espada ha privado a las mujeres de mis hijos, así entre las mujeres privada de su hijo será tu madre. Y Samuel descuartizó a Agag ante Yahvé en Gilgal. Partió Samuel para Ramá, y Saúl subió a su casa con Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y oraba Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Hasta aquí el capítulo 15. Palabra de Dios. Hoy no corté la lectura. Tenía muchas palabritas que me distraían por la importancia que tienen. Bien, vamos a hacer unas pequeñas precisiones. En el capítulo 14 dice con exactitud el versículo 41. Dijo entonces Saúl: Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío de mi hijo Jonatán, Yahvé, Dios de Israel, da Urim. Y luego, si el pecado es de tu pueblo Israel, da Tumim. Urim y Tumim. El efod, lo que tenía como una especie de pectoral, aquí el sacerdote
tenía dos objetos, uno era Turim y otro era Tumim, que daban una respuesta divina con el sí o con el no. El manejo de las suertes que echaban con este objeto estaba reservado solamente a los sacerdotes levitas. Después de David desaparece esa costumbre de estar echando suertes con los dos objetos que tenía aquí en su pectoral el sacerdote, que ya sabemos que eran Urim y Tumim, dos objetos que venían aquí en el pectoral, una especie de piedras preciosas. Escuchamos que primero Saúl no espera más porque se retrasó Samuel y él ofrece el holocausto. Luego escuchamos el caso de los amalecitas que habían sido condenados al anatema y Saúl obedeció al pueblo que se quedó con lo mejor del ganado y los ofreció en sacrificio, aunque descuartizó en presencia de Dios a Agag, el rey amalecita. Es muy fuerte lo que dice justamente cuando ha rechazado. Dice que Dios se busca un rey según su corazón. Y luego la maldición que había dicho sobre aquel que comiera antes de que regresara él de la victoria, y su hijo Jonatán había comido miel, le brillaron los ojos. Para eso fueron las famosas suertes, para encontrar al pueblo, en el pueblo al culpable, y el pueblo salva al culpable, que va a ser Jonatán, quien había logrado la victoria contra los filisteos. Bien, lindo fin de semana, disfruten, descansen y demos gracias a la Santísima Virgen María porque el domingo es 15 de agosto y celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Vamos a pedir a la Virgen que nos dé su gracia de madre, su protección, su auxilio, su amparo, y que como verdadera madre nos consiga la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.